Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo conversatorio de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Hablemos del mérito. Hoy con el tema Censo Nacional de Servidores Activos de Carrera Administrativa, una apuesta por el registro público de carrera administrativa. En conmemoración de nuestros 20 años de gestión, la Comisión Nacional del Servicio Civil desarrollará por primera vez este Censo Nacional de Servidores Públicos Activos y con este buscamos básicamente identificar los empleos de carrera administrativa que ocupan los servidores que se encuentran activos y con derechos de carrera pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa, así como conocer la actualización de este. El total de las entidades que van a formar parte del Sistema General de Carrera Administrativa y que deben diligenciar este censo es de 4.682, para que tengan en cuenta este dato, y ahora conversaremos con el doctor Humberto para que nos cuente por qué. Así que a lo largo de este conversatorio vamos a hablar de cómo será el desarrollo de este censo, pero de un tema muy importante que abarca todo, que es el registro público de carrera administrativa en el país. Los invitamos a que nos sigan en nuestras cuentas oficiales y a las preguntas que tengan las dejen por favor en las cajas de Facebook y de YouTube, así que bienvenidos. Quisiera entonces darle la bienvenida al doctor Humberto Luis García. Él es director de la Dirección de Vigilancia y Administración de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Gestión Pública, así como en Alta Gerencia, con una maestría en Derecho Administrativo y cuenta con experiencia en el sector privado, así como en la rama judicial. Bienvenido, doctor Humberto. Buenos días, doctora Luisa, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Aquí listos para conversar con todas las personas que se conectan a esta hora y contarles un poco más de cómo funciona esa labor que realizamos nosotros en la comisión y, por supuesto, de este censo. Así es. Para comenzar, quisiera que diéramos un contexto general. Antes de ir punto a punto con el censo, hablemos del registro público de carrera administrativa, que es lo que rige al final del día toda esta labor. Contémosle a las personas que nos siguen a esta hora, ¿qué es el registro público de carrera administrativa? Así es, el registro público de carrera administrativa es un registro, como su nombre lo dice, administrativo, que contiene los datos de los servidores con derechos de carrera de todos aquellos sistemas que son administrados y vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y que también declara su movilidad en la entidad de la cual hace parte. Bueno, y hablando de este registro, ¿cuáles son los trámites de anitación y cómo se presentan? Es decir, hay una labor importante que deben hacer las entidades en ese sentido. ¿Cómo se realizan y cuáles son esos trámites? Así es. Primero, hay que precisar que esto es una competencia y un deber de los jefes de talento humano de todas aquellas entidades que son administradas y vigiladas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los jefes de talento humano, a través de CIMO 4.0 módulo RPCA, solicitan la anotación de un servidor con derechos de carrera, ya sea para inscribirlo, actualizar su registro o cancelar el mismo. Esta información la hará expresamente a través del aplicativo que acabamos de señalar. Cuando nosotros comenzamos a hacer la campaña de expectativa de este censo de registro público, la gente empezó a preguntar diferentes cosas y creo que aquí es importante resaltar una de las preguntas que nos hicieron en redes sociales es ¿cómo así? La Comisión Nacional del Servicio Civil no sabe cuántos empleados hay en el país, entonces ¿cómo cumplen su principal función de hacer respetar las normas de carrera administrativa? Hablemos un poquito de ese contexto ya que estamos hablando justamente de esa labor de actualizar el registro público y del deber que tienen las entidades de hacerlo, ¿no? Como lo señalas, doctora Luisa, efectivamente los jefes de talento humano son los que tienen el deber legal, porque esto está señalado en el decreto 1083 del año 2015 de solicitar esas anotaciones en el registro público. Ellos son los que conocen la información. Desafortunadamente hay un rezago en esas solicitudes por parte de las entidades y por eso tomamos esa estrategia de efectivamente hacer el Censo Nacional de Servidores Activos de Carrera Administrativa que pertenecen al Sistema General. Además de esto, nos va a ayudar a fortalecer el registro y tener una información también real de cómo están las entidades y sus servidores con derechos de carrera. No obstante, nosotros seguimos
con esa función de administrar el registro. Diariamente tenemos solicitudes que se van anotando en el mismo, pero sí es importante tener un contexto actual de cada uno de esos servidores con derechos de carrera. Bueno, ya que hablamos justamente de ese contexto, ahora expliquémosle a quienes nos siguen hasta ahora cómo está conformado el registro público de carrera administrativa. Está conformado por todas aquellas entidades que son administradas y vigiladas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Tener muy presente que nosotros administramos y vigilamos el Sistema General de Carrera, pero también aquellos sistemas específicos y especiales. Se exceptúan de esto, y lo hablaremos más adelante, los que son especiales de origen constitucional, que ya les indicaremos cuáles son. Claro, y esa es una precisión muy importante porque seguramente las personas se preguntarán, bueno, mi entidad ya diligenció el censo, lo va a diligenciar. Hablemos entonces justamente de cuáles son esas entidades que conforman el Sistema General de Carrera Administrativa y que son quienes deberían diligenciar este censo, ¿no? Así es. Las entidades que conforman el Sistema General de Carrera, como su nombre lo dice, constituyen la mayoría de entidades públicas del país, y dentro de ellas tenemos todas las que son del orden territorial, como gobernaciones, alcaldías, entidades descentralizadas. Tenemos también del orden nacional como ministerios, departamentos administrativos, agencias nacionales. Realmente la gran mayoría de entidades hacen parte del sistema general, con algunas excepciones que son los del sistema específico y especial de origen legal, como lo es el sistema docente. O sea, si hablamos de un universo de más de 5.000 entidades que hay en todo el país, sí. Al principio decíamos son 4.683 las que corresponden específicamente a este sistema general que usted nos mencionaba, ¿verdad? Así es, son la gran mayoría, es decir, 4.682. Entonces, a la mayoría de las entidades le corresponderá diligenciar este censo nacional de servidores activos de carrera, y que será competencia y responsabilidad tanto de los representantes legales como de los jefes de las unidades de personal. Ya que usted mencionaba a los servidores activos del Sistema General de Carrera con derechos de carrera, expliquémosle aquí a nuestros seguidores quiénes son estos servidores con derechos de carrera administrativa y en qué se diferencian de otros o cuáles categorías hay. Importante precisar que la Comisión Nacional del Servicio Civil en la actualidad y desde el año 2004 a través de la Ley 909 es la encargada de llevar a cabo los procesos de selección por méritos abiertos y ahora mixtos, porque tenemos por ascenso y tenemos abiertos también. Entonces, hoy en día para ostentar derechos de carrera obligatoriamente ese aspirante debe superar cada una de las etapas, superar el proceso de selección por méritos. Una vez haya superado este proceso de selección por méritos a través del periodo de prueba, adquiere los derechos de carrera. Entonces aquí podríamos decir que este servidor está activo en la carrera administrativa de las diferentes entidades que son administradas y vigiladas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es muy importante precisar que este registro público de carrera administrativa es declarativo, porque, como lo acabo de explicar, lo que constituye los derechos de carrera es superar un proceso de selección a través del periodo de prueba, por lo menos con una calificación en el nivel satisfactorio. Ok, o sea, una persona que participó en uno de nuestros procesos de selección, quedó en la lista de elegibles en primer lugar, fue nombrado, superó el periodo de prueba, es ya un servidor. Exacto. Y es muy importante, doctora Luisa, que hagas esa anotación, porque el registro público, como le explicaba, es declarativo, pero los derechos de carrera se constituyen al momento de superar el periodo de prueba. Okay. Es decir, estamos hoy hipotéticamente y la persona superó el periodo de prueba, pero se inscribió en el registro 2 meses después. No es que ese servidor va a ostentar los derechos de carrera 2 meses después, no. Los ostenta desde hoy con una calificación en firme y, como lo acabo de explicar, habiendo superado ese periodo de prueba, por lo menos en el nivel satisfactorio. Hay que tener muy clara esa situación. Exacto, y esa precisión es importante porque recordemos que el periodo de prueba, una vez se hace el nombramiento, es de 6 meses, ¿no? Así es, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque tenemos algunos sistemas específicos donde el periodo de prueba no es de 6 meses, okay, pero para el sistema general aplica el término de los 6 meses, okay, es decir, para la mayoría. Este caso del que estamos hablando, de para este caso es que se está, entidades. Así es. Perfecto, muchas gracias por esa precisión.
Ya mencionábamos al principio un poco del por qué, pero hablemos específicamente del objetivo que persigue la Comisión Nacional del Servicio Civil al realizar un censo de servidores activos, porque claro, está el registro, pero el censo, ¿cuál objetivo persigue específicamente? La Comisión Nacional del Servicio Civil lo encuadró en 3 grandes objetivos. El primero es fortalecer el registro público de carrera administrativa, con una información actual de cada una de las entidades. Pero también tenemos fortalecer la vigilancia preventiva y correctiva, que es una función de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y con estos resultados haremos un seguimiento especial a cada una de estas entidades para dar cabal cumplimiento a esta orden de tipo legal, y es la actualización constante del registro público de carrera administrativa. Y tenemos un tercer objetivo, que es identificar el empleo de manera masiva que dé cuenta de la movilidad de los servidores de cada una de estas entidades que hacen parte del Sistema General de Carrera. Entonces aquí es muy importante, y para todos los que nos oyen a esta hora, pues que ustedes también nos ayuden a hacer ese seguimiento con las entidades para que participen de este censo. Este censo es obligatorio, de obligatorio cumplimiento, ¿no? Tal cual como el registro, ¿no? Así es, doctora Luisa, es de obligatorio cumplimiento. Por ende deberá seguirse rigurosamente por parte del representante legal y del jefe de la unidad de personal de todas aquellas entidades que hacen parte del sistema general. Es una información que nos va a generar grandes réditos para la carrera administrativa, así que es muy importante el diligenciamiento del mismo. Más adelante vamos a hablar, pero bueno, vamos a tener una circular externa que va dirigida, como les indicaba, los representantes legales y jefes de unidad de personal, un manual del usuario, un aplicativo, en donde va a estar clarificada el proceso de diligenciamiento del censo y el cargue de esta información en dicho aplicativo. Bueno, entonces ya hablamos un poco de quienes hacen parte del Sistema General de Carrera Administrativa, de las entidades. Hablemos ahora específicamente, entonces, va dirigido a ellos. ¿Y cuáles son las entidades que no participan? Sí, muy importante esta pregunta, doctora Luisa. Entonces, iniciemos con aquellas entidades que son de origen constitucional y que no son administradas ni vigiladas por la Comisión Nacional. Por ende, estas entidades... Por ejemplo. Sí, tenemos varias, y no lo tienen que diligenciar porque, como les explicaba, no hacen parte de la administración y vigilancia de la Comisión Nacional. Tenemos, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, las universidades con autonomía universitaria, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales, la UGPP, que tampoco haría parte de esta situación. Perdón, la UGPP sí es un sistema específico, estamos hablando de los de origen de los constitucionales, así es. Tenemos, por ejemplo, lo que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades, que son de origen constitucional, no son administradas ni vigiladas por la Comisión y por ende tampoco deberán diligenciar este censo. También tenemos otras, doctora Luisa, que son aquellos sistemas específicos que sí son administrados y vigilados por la Comisión, pero que para este censo, en esta primera etapa, no deberán diligenciarlo. Es decir, vuelvo y repito, sí son administrados y vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero no tendrán que diligenciar el censo. ¿Cuáles son? Estos específicos: tenemos el INPET, tenemos el sector defensa y sus entidades adscritas, tenemos también la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tenemos ahí sí la UGPP, tenemos el Cuerpo Oficial de Bomberos, tenemos el personal, los docentes y directivos docentes, tenemos el INPET. Estas entidades no deberán diligenciar el censo, porque hacen parte del sistema específico que sí es administrado y vigilado por la Comisión, pero que para este censo en particular no lo deberán diligenciar. Perfecto. Bueno, ya que estamos hablando entonces de este tema, y para hacer un zoom más adelante sobre el censo específicamente, yo quisiera invitarlos a ver este video sobre las generalidades de lo que contiene. Veamos. La carrera administrativa del país avanza y queremos afianzar nuestro vínculo con quienes hacen parte de ella.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, como entidad encargada de la administración y vigilancia de la carrera administrativa, llevará a cabo el Censo Nacional de Servidores Públicos Activos en el marco de la conmemoración de sus 20 años. Con este censo lograremos identificar el empleo que en la actualidad desempeñan los servidores con derechos de carrera, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa, y conocer el estado de actualización de su registro público de carrera. En la CNSC seguimos posicionando el mérito y la excelencia en el servicio público. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Continuamos con este conversatorio, hablemos del mérito hoy, hablando específicamente de los retos que tenemos frente a la actualización del registro público de carrera administrativa y de este censo de servidores registrados en la carrera administrativa. Quisiera darle ahora la bienvenida a Claudia Ortiz. Ella es profesional de la Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa y Registro Público de Carrera Administrativa, donde ha estado vinculada a este proyecto y donde ha estado trabajando desde el día 1 en la concepción de este proyecto. Bienvenida, Claudia. Gracias, Luisa, por tu presentación. Gracias a todos por estar conectados en este espacio. Bueno, Claudia, comencemos hablando específicamente de este censo y puntualmente como de esos objetivos que busca. Hablemos de las generalidades. Correcto. Mira, como lo decía el doctor Humberto, pues el censo es una apuesta que está haciendo la Comisión Nacional en estos 20 años de conmemoración, porque estamos de cumpleaños. Entonces, la idea es conocer el estado real de los servidores activos de carrera administrativa en Colombia, haciendo un énfasis especial en el Sistema General de Carrera. Bueno, ya que estamos hablando de esto, ya hablamos de las entidades que son las que hacen parte del Sistema General de Carrera Administrativa, que son las que deben diligenciar este censo. Pero al interior de estas entidades, ¿quiénes son los responsables de diligenciar este censo o de cargar esta información? Correcto, mira, el censo es obligatorio para todas las entidades del Sistema General y los responsables son los representantes legales de estas entidades junto con los jefes de las unidades de personal o quien haga sus veces dentro de las entidades públicas. Entonces la responsabilidad es compartida entre el representante legal y los jefes de las unidades de personal, pero ya digamos en la operación quien va a tener la tarea, por decir algo, de diligenciar el censo será el jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces. Bueno, y una pregunta ya entrando un poco en la logística. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Van a ir institución por institución o cómo se va a llevar a cabo esta recolección de esta información? Muy importante tu pregunta porque este censo es electrónico, es un formulario que está dispuesto en el sitio web de la CNSC, donde los jefes de las unidades de personal van a poder ingresar con su usuario y contraseña décimo 4.0 y hacer el diligenciamiento del censo. Entonces, digamos que no está previsto hacerlo físicamente o de forma presencial, porque pues estamos en la era digital y la idea pues es apostarle también a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Claro, y además son 4.682 claro, entidades, correcto, nos demoraríamos una eternidad haciendo este Imagínate, registro. sería, exacto, imposible hacer un censo pues casa a casa como lo hace el DANE. Perfecto, entonces ya que estamos hablando de que va a ser en una plataforma, va a ser digital, ¿qué datos deben reportar las entidades en esta plataforma? Sí, mira Luisa, la información es súper sencilla, es muy básica. En primer lugar, pues el jefe de la unidad de personal debe diligenciar el nombre,
los apellidos y la identificación del servidor que tiene derechos de carrera administrativa. Entonces eso es una información pues, que las entidades tienen respecto de sus plantas de personal. Y asimismo tiene que diligenciar cuál es el empleo actual que desempeña ese servidor con derechos de carrera, es decir, el empleo respecto del cual él ostenta derechos, señalando muy claramente su denominación, el código y el grado. Esta denominación, código y grado, pues nosotros las encontramos en los manuales de funciones y competencias laborales vigentes para cada planta de personal de la entidad pública respectiva. Entonces es algo muy sencillo y es una información que tienen las entidades, no es algo extraño para ellas. Perfecto. Hablemos ahora de las fechas. ¿Cuándo inicia esta recolección? ¿Cuánto tiempo van a tener y hasta cuándo va a estar abierta la plataforma para el diligenciamiento de este censo? Sí, mira, el censo tiene una duración de 3 meses, que consideramos que es un término razonable, prudente, pues para hacer esta tarea tan importante. Comienza el 4 de junio de este año y finaliza el 3 de septiembre también de este año. Ok, perfecto, ya lo saben. Entonces, del 4 de junio al 3 de septiembre estará habilitada la plataforma. En este lapso de tiempo, ¿habrá algún tipo de capacitación o de asistencia por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil a las entidades para garantizar esa correcta, el correcto diligenciamiento de este censo, el cargue de la información? Así es. Mira que en este proceso de planeación para lanzar el censo, la comisión, tiene dispuesto todos los canales de comunicación para recibir inquietudes, dudas, preguntas de cómo se debe diligenciar el censo, también para recordar las fechas y la forma de hacerlo, y también la comisión ha diseñado un documento bien importante que es el manual del usuario. Entonces, en el manual del usuario, ¿qué van a encontrar las entidades y los servidores? Van a encontrar, en primer lugar, quiénes son servidores activos de carrera administrativa. Como lo había mencionado el doctor Humberto anteriormente, pues son aquellas personas que como consecuencia de un proceso de selección han sido nombradas en periodo de prueba y han obtenido una calificación en el nivel satisfactorio. Entonces, claro, en este manual hacemos mucho énfasis en quienes no estarían dentro de esta categoría. Entonces, quienes no deberían estar dentro de esta información del censo serían los servidores nombrados en provisionalidad, los trabajadores oficiales, los empleados de libre nombramiento y remoción, los empleados de periodo fijo, de elección popular, es decir, todos aquellos que no están dentro de esta categoría. Asimismo, en el manual del usuario, todas las entidades podrán encontrar el paso a paso de cómo hacer el diligenciamiento, que es un aplicativo, digamos, que ha dispuesto la comisión, que es muy amigable, es muy sencillo, es de fácil acceso para los jefes de las unidades de personal. Entonces, con ese manual del usuario, ellos van a conocer ese paso a paso para diligenciar el censo y que sabemos que ahí van a poder absolver todas las preguntas que tengan. Sin embargo, pues nosotros estaremos dispuestos en todos nuestros canales de comunicación, ventanilla única, atención al usuario, en nuestras líneas telefónicas, para poder atender ese tipo de inquietudes. Bueno, pues eso es muy importante. Ya saben, las personas, los jefes de talento humano que nos acompañan hasta ahora en esta transmisión también están muy atentos a los diferentes canales de la entidad y por supuesto estaremos haciendo un webinar o capacitaciones específicas para que conozcan el uso de esta plataforma y pues todos estos manuales e indicaciones que nos has contado el día de hoy. Bueno, ya habíamos hablado un poco de, el doctor Humberto ya lo había mencionado, pero yo voy a hacer referencia a esta pregunta que me parece muy importante y es, ¿este censo reemplaza la obligación del jefe de talento humano de solicitar las anotaciones en el registro público de carrera administrativa o genera una actualización automática del mismo? Súper relevante la pregunta. Este censo en ningún caso reemplaza la obligación que tienen los jefes de las unidades de personal de solicitar las actualizaciones, inscripciones y cancelaciones del registro público de carrera administrativa. Entonces, es muy importante que las entidades públicas y los jefes de las unidades de personal o quien haga sus veces al interior de ellas tengan muy claro que deben continuar
realizando la tarea por orden legal y reglamentaria de la actualización del registro, es decir, que esa tarea continúa, no se va a ver interrumpida y por el contrario, cuando ya se obtengan los resultados del censo, pues esto va a ser una información muy importante para hacer una verificación de cómo está el registro público del sistema general. Perfecto. Bueno, como en esa transmisión también nos acompañan servidores de carrera, vamos a hacer una pregunta muy orientada a ellas para que ellos también puedan tener como un rol proactivo frente al tema. Entonces, si yo soy un servidor de carrera, ¿cómo puedo asegurarme que mi información está correctamente registrada y actualizada si mi entidad realizó el censo o no? Bueno, digamos que en primera medida pues tenemos el acceso al registro público de carrera administrativa. Ahí las personas pueden ingresar con su número de cédula para saber si cuentan con una anotación de inscripción, de actualización o de cancelación de su registro. Ahí van a encontrar toda la información y asimismo digamos que desde la Dirección de Vigilancia nosotros vamos a estar muy prestos a ese tipo de solicitudes de los servidores públicos si por ejemplo en algún caso no se ven reflejados en la información que reporte la entidad pública. Entonces ese sería como un primer momento de verificación, pero también muy importante, y es que los servidores que tienen derechos de carrera acudan al jefe de la unidad de personal, pues que es quien maneja la información, la tiene actualizada, pero también es muy importante el rol de las comisiones de personal. Recordemos que cada entidad pública en el sistema general cuenta con un cuerpo colegiado que tiene una representación no solo del jefe de la entidad, sino también de los empleados. Entonces, es un órgano que tiene una finalidad de garantizar el mérito al interior de cada entidad pública. Entonces también podrían acudir a las comisiones de personal para verificar que la entidad pública esté haciendo la tarea de forma adecuada, y asimismo también un, digamos, actor importante para la Comisión Nacional ha sido el jefe de control interno. Ellos han sido, digamos, unos aliados estratégicos de la CNSC para el cumplimiento de las normas constitucionales, legales, de los procesos de selección, de la evaluación del desempeño y asimismo del registro público, y sabemos que contamos con esa colaboración para poder llevar a cabo y a feliz término el censo nacional. Claro, un sinnúmero de actores que intervienen también en este proceso y con los cuales nos podemos apalancar. Entonces ya lo saben ustedes también cómo hacer seguimiento con sus entidades y cuáles serían en dado caso esos canales de comunicación con nosotros para esas inquietudes, o como ya identifiqué que no está, ya me acerqué a mi jefe de talento humano y ahora ¿qué hago? Sí, digamos que la comisión tiene dispuesta su ventanilla única, que es el canal oficial de atención al ciudadano. También tenemos las líneas telefónicas que están dispuestas pues para atender ese tipo de solicitudes, inquietudes y de pronto alguna queja que se pueda presentar frente a este proceso que estamos llevando a cabo. Entonces la Comisión Nacional siempre ha tenido abiertas las puertas para toda la ciudadanía, y para nosotros este es un proceso tan importante que vamos a estar supremamente pendientes, atentos y vigilantes desde la dirección de que esto se haga de forma correcta y en oportunidad. Buenísimo. Ya nos han empezado a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales. Ya en un ratico vamos a dar paso para dar respuestas a ellas. Mientras tanto, quisiera preguntarte, ¿qué recomendaciones le daría a los representantes legales y jefes de talento humano de las entidades para el éxito en el desarrollo de este censo? Bueno, digamos que son varias las recomendaciones que podríamos mencionar. Las más importantes podrían ser, en primer lugar, recordarles a los jefes de las unidades de personal que la idea de diligenciar este censo hay que hacerlo primero dentro de los términos establecidos. Ya sabemos que son 3 meses que inician el 4 de junio, entonces la primera recomendación es no dejarlo para el último día. Muchas veces, y Luisa, tú conoces digamos la cultura del país, muchas veces dejamos las tareas importantes y otras no tan importantes para el último día. Entonces la recomendación es hacerlo dentro de los 3 meses, que es un término digamos suficiente para que las entidades puedan hacer ese tipo de reportes. Entonces hacerlo con la debida antelación, no dejarlo para el último momento. Y también es muy importante que los jefes de las unidades de personal revisen sus plantas de personal, es decir,
revisen qué servidores pertenecen a la planta, cuáles tienen la categoría de servidores activos con derechos de carrera, que hagan esa revisión preliminar muy juiciosa para que cuando vayan a diligenciar el censo pues ya carguen la información correcta y que no haya lugar pues a equívocos, a que se diligencie una información incompleta o inexacta. Entonces digamos esa sería una segunda recomendación, y una tercera sería muy importante y no les va a tomar mucho tiempo, es leer el manual del usuario. Porque como ya te lo había comentado y también a nuestros seguidores, en el manual del usuario van a encontrar quiénes son servidores activos de carrera administrativa, pero también van a poder evidenciar cuál es el paso a paso para hacer el diligenciamiento y que no tengan ningún problema en el cumplimiento de esta obligación. Eso que tú mencionas me lleva a una pregunta, a una inquietud que me surge en este momento. Si bien el plazo de diligenciamiento del censo es del 4 de junio al 3 de septiembre, ¿con corte a qué fecha deben actualizar ellos la planta de sus servidores con derechos de carrera? Una pregunta, ¿va a ser desde cuándo o hasta cuándo es que yo debo hacer ese conteo? Muy importante la pregunta, y es algo que debe quedar muy claro para nuestra audiencia, y es que la fecha de corte de la información de los servidores activos con derechos de carrera es al 1 de junio del presente año, es decir, del 2024. Entonces lo que tiene que hacer el jefe de la unidad de personal es revisar su planta de personal, hacer el corte a 1 de junio de este año, y esa es la información que va a reportar durante los 3 meses que dura el censo. Perfecto, entonces ya lo saben. Si bien tenemos 3 meses para el diligenciamiento, la fecha de corte es cuántos servidores de carrera estaban en mi entidad hasta el 1 de junio. Correcto, así Perfecto. es. Muy importante esa información. Sí, excelente. Claro, muchas gracias. Bueno, una pregunta final antes de pasar a otro segmento es: ¿qué consecuencias o qué pasaría con aquellas entidades o funcionarios pues que no participen en este censo, particularmente pues con estas entidades? Bueno, nosotros desde la comisión sabemos que todas las entidades que han sido llamadas a diligenciar el censo lo van a hacer dentro del plazo establecido. Tenemos esa plena certeza de que contamos con las entidades públicas en el cumplimiento de esta obligación. Ahora, si por alguna circunstancia hay alguna entidad pública que no cumpla con esta obligación, pues ya se activarán otros mecanismos persuasivos y preventivos. Nosotros vamos a estar haciendo un monitoreo, digamos, permanente para saber qué entidades no han hecho el reporte, para hacer el llamado respectivo, y si ya definitivamente pues la entidad no hace parte de este proceso, pues ya se pueden activar otro tipo de acciones, de actuaciones administrativas, pero nosotros tenemos la plena seguridad que todas las entidades van a participar de forma activa en este censo y que van a aportar al país con esta información que es tan relevante para Colombia. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por toda la información y los valiosos aportes para el día de hoy. Bueno, vamos a hacer una pausa sobre la temática específica del censo para recordarles a todos los servidores públicos que próximamente realizaremos una exaltación a su labor. Por primera vez en Colombia reconoceremos la excelencia de los servidores de carrera administrativa que con su aporte ayudan al crecimiento de sus entidades y a la construcción de país. Los dejamos con el siguiente video en el que veremos un poco más de este tema. En el marco de la conmemoración de nuestros 20 años, la CNSC resalta la labor de los servidores y servidoras del Sistema General de Carrera Administrativa. Por primera vez en Colombia, reconoceremos la excelencia en la carrera administrativa, una oportunidad para exaltar el trabajo de quienes con su aporte ayudan al crecimiento de sus entidades y a la construcción de país. Cada entidad podrá postular a un servidor. Pronto te contaremos los requisitos y cómo inscribir a los mejores. En la CNSC trabajamos por posicionar el mérito y la excelencia en el servicio público. Igualdad, mérito y oportunidad.
Bueno, bienvenidos de nuevo a este conversatorio, ya lo saben, próximamente les compartiremos más información acerca de este reconocimiento a la excelencia de los servidores públicos. Continuando con este tema, quisiera darle de nuevo la bienvenida al doctor Humberto Luis García para que nos cuente un poco más acerca de esta temática. Doctor Humberto, hemos recibido algunos comentarios en nuestras redes sociales sobre si este censo tiene algo que ver con el reporte de vacantes que realizan las entidades públicas para la realización de los procesos de selección que realiza la entidad. ¿Qué relación tienen? ¿Cómo se entrelaza esto? Si la tiene o no. Es una pregunta muy importante. Son dos situaciones diferentes en cuanto al reporte de vacancias definitivas. Ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, esta es una obligación, un deber de los representantes legales y de los jefes de la unidad de personal, y con esto tendrá muchos usos. Uno de ellos es llevar a cabo los procesos de selección o hacer el uso de listas. Por ende, las entidades, de acuerdo a las circulares emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tienen un término perentorio para reportar estas vacancias definitivas. Ahora, lo que estamos haciendo en este Censo Nacional de Servidores Activos de Carrera Administrativa es lo contrario. Estamos buscando es saber cómo está la movilidad en cada una de las entidades con aquellos servidores activos de carrera administrativa que hacen parte del sistema general. Entonces son dos situaciones diferentes, todas están relacionadas con el mérito, todas están relacionadas con los procesos de selección. Ya sabemos que efectivamente un servidor ostenta derechos de carrera cuando supera su periodo de prueba de un proceso de selección por méritos, por lo menos en el nivel satisfactorio o sobresaliente. Pero uno de estos insumos es esto que acabas de señalar, las vacancias definitivas. Con eso efectivamente se podrá llevar a cabo el proceso de selección en el cual los aspirantes se postularán a qué vacancia definitiva consideran cumplen con los requisitos y pues superar cada una de las etapas del proceso. Ok, correcto. Vamos a ir entonces con algunas de las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos pregunta Henry Hernández, ¿cómo alcanzar el objetivo de que las comisiones de personal de las entidades sean el apoyo de la Comisión Nacional de Servicio Civil en todo lo relacionado con la carrera administrativa? Importante, las comisiones de personal es el principal aliado con el que cuenta la Comisión Nacional del Servicio Civil, y ellas tienen unas obligaciones de índole legal que son de obligatorio cumplimiento. Tenemos que las comisiones de personal participan activamente y coadyuvan a que las entidades lleven a cabo los procesos de selección de manera mancomunada con la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero también tiene unas funciones de vigilancia, dentro de las cuales está el registro público de carrera administrativa. Así que las comisiones de personal deben propender a través de las unidades de personal de esa entidad a que el registro esté permanentemente actualizado. Estamos hablando de movilidades que permanentemente están cambiando, ¿no? Son dinámicas, y por ende el rol de las comisiones de personal es precisamente estar de manera activa y dinámica junto con ese deber que tienen los jefes de talento humano para tener sus registros actualizados de sus correspondientes entidades, ya no solo del sistema general, sino de todos los sistemas que son administrados y vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y no solamente las comisiones de personal como nuestro principal aliado, como lo decía la doctora Claudia, los jefes de control interno de gestión también tienen un rol fundamental en todo lo concerniente a la carrera administrativa, incluyendo también lo que es el registro público de carrera administrativa para que efectivamente los jefes de unidades de personal tengan actualizado su registro. Bueno, eso es claro. Nos hace un comentario aquí Cristian Rodríguez. Sería bueno que adelantaran un censo de las vacantes en provisionalidad que hay actualmente y a su vez hagan uso de listas de elegibles. Esto aquí combina varios temas. Sí, pero estamos para resolver todas las preguntas de las personas que están conectadas a este conversatorio. Y sí, efectivamente la Comisión Nacional recientemente expidió una circular en donde todas las entidades que son administradas y vigiladas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, es decir, Sistema General, del cual nos estamos refiriendo en el censo, pero también sistemas específicos que les mencionaba cuáles son esas entidades, así como sistemas especiales de origen legal como los docentes. Todas estas entidades tienen el deber de estar permanentemente
reportando las vacancias definitivas. Y como lo dice el usuario que hace la pregunta, no solo será para llevar a cabo los procesos de selección, sino también de acuerdo al momento en que estemos para hacer uso de listas. Y esto va relacionado con la Ley 1960 del año 2019. Así que es un deber, como lo dice el usuario, y todas las entidades a través de esta circular que fue recientemente emitida tienen que reportar el total de vacantes definitivas de sus entidades. Aquí también hago un llamado para las oficinas de control interno de gestión y las comisiones de personal. Deben coadyuvar también en esta función para que las entidades, a través del representante legal y de los jefes de la unidad de personal, reporten las vacancias definitivas de sus entidades, no solo para el proceso de selección, sino cuando se genere en cualquier momento del mismo. Bueno, muy clara esta respuesta. Vamos con una pregunta que nos llega a YouTube. Nos la hacen desde la Secretaría General de Miranda, Cauca. Un saludo para el Cauca. Muy buen día. ¿En qué ruta se encuentra el censo para diligenciarlo o cuándo lo publican? Bueno, como lo dice mi compañera, un saludo especial para el departamento del Cauca y bueno, en últimas un saludo para todos los departamentos del país y sus correspondientes entidades. Importante tener en cuenta el lanzamiento del censo es a partir del 4 de junio, mi compañera la doctora Claudia señalaba expresamente y quiero recalcar nuevamente que el proceso para diligenciar el censo es del 4 de junio de 2024 al 3 de septiembre de 2024 con corte de información al 1 de junio de 2024. Sí. Es un aplicativo que se creó para diligenciar este censo y ese aplicativo va a ser parte de la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co. Aquí tendremos el aplicativo identificado como Censo Nacional de Servidores Activos de Carrera del Sistema General. Estamos ya en las adecuaciones finales, pero antes del 4 de junio ya estaremos publicando este aplicativo en la página web de la Comisión Nacional. Importante a tener en cuenta es que antes que los representantes legales y los jefes de unidad de personal que tienen esta obligación, pero que va a ser diligenciada por el jefe de la unidad de personal, hay que leer el manual del usuario. Es muy importante que tengamos esto presente porque el manual primero nos va a clarificar, que fue lo que hemos hecho durante este conversatorio, qué es un sistema general de carrera administrativa, qué es un servidor con derechos de carrera, porque como lo señalábamos, las personas que están en provisionalidad o que son de periodo o que son de libre nombramiento y remoción o que son trabajadores oficiales, a ellos no se le tiene que diligenciar este censo. Entonces, en este manual del usuario vamos a tener el paso a paso de cómo hacer uso de la herramienta dispuesta para este fin, que es el aplicativo del Censo Nacional, como también aquellos conceptos que son muy importantes para los jefes de unidad de personal, que puedan ellos tener una referencia y una claridad, como está señalado en el manual, para poder diligenciar el censo. En resumidas cuentas, tanto el aplicativo como el manual del usuario van a estar publicados en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Va a ser electrónico, es decir, que los jefes de unidad de personal lo harán a través de su usuario y contraseña, y esa información va a tener un monitoreo permanente de la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa, así como de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que ha hecho parte fundamental en este proceso. Este proceso no es solo de la Dirección de Vigilancia y Registro Público, sino también de la Dirección de Tecnologías de la Información de la Presidencia de la CNSC, en cabeza de la doctora Sistadilia Zúñiga Lindao, pero también de los comisionados Mauricio Líbano Bernal y la doctora Mónica María Moreno Bareño. Es un proceso en últimas de comisión, de la Comisión Nacional, y por el impacto que va a representar para el país. Bueno, pues un saludo también para la Alcaldía de Rosas, de aquí se contactan desde Talento Humano, que nos preguntaba justamente sobre dónde y las fechas. Como ya lo mencionaba el doctor Humberto, va a ser del 4 de junio al 3 de septiembre y todo va a estar publicado en nuestra página web www.cnsc.gov.co a partir del 4 de junio o antes. Importante a los jefes de Talento Humano que nos acompañan a esta hora también estar pendientes de sus correos,
correos donde estaremos compartiendo información y una invitación a un próximo webinar donde haremos el paso a paso, contaremos mucho más acerca de este proceso de cargue que ya también nos preguntaban aquí sobre el mismo. Nos llega otra pregunta en YouTube. Reiteremos acá un tema que nos dice Carlos Cerón: informar cuáles son los datos básicos que se necesitan en el censo. Recordemos, ya los hemos mencionado, pero recordémoslos aquí para todos. Importante, antes de dar respuesta a esta pregunta, debemos tener en cuenta que al momento de organizar este censo, en el cual tuvimos la asesoría técnica del DANE, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que el DANE nos asesoró como expertos y que pues contienen en su misionalidad los datos estadísticos del país, que el censo fuera lo más amigable posible y lo más sencillo posible. Por ende, este censo solamente va a contener el nombre, cédula, la identificación del servidor, la denominación del empleo, es decir, con su código y grado del empleo en el cual es titular con derechos de carrera. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los servidores, y es la razón de ser también de este censo, permanentemente tienen movilidad, pero es muy importante tener en cuenta que aquí estamos hablando es de ese empleo que se va a diligenciar donde es titular con derechos de carrera ese servidor. Importante a tener en cuenta cuando hablamos de lo que conforma el registro público de carrera o cuáles son sus anotaciones. Dentro de las anotaciones del registro tenemos las de actualización, y en esas de actualización tenemos situaciones administrativas de los servidores con derechos de carrera, por ejemplo, traslados, reincorporaciones, incorporaciones. Tenemos también comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción. Eso es muy importante que podamos distinguir que cuando un servidor con derechos de carrera está en una situación administrativa como las que les acabo de señalar, no es que sea titular de eso. Es decir, si yo soy titular con derechos de carrera en un profesional especializado y me voy en una comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción en otra entidad, por ejemplo, como director, mi empleo titular es el de profesional especializado, no el de director. Muy importante que tengamos en cuenta esto, jefes de unidad de personal. Lo que va a diligenciar en este ejemplo es el cargo del cual es titular, es decir, el de profesional especializado, no donde está en la situación administrativa que les acabo de informar. Entonces, eso es lo que contendrá el censo. Tendrá entonces una plantilla, esa plantilla, vuelvo y repito que es muy importante tener esto claro, va a ser muy sencillo. Va a tener el nombre, identificación del servidor activo con derechos de carrera, la denominación del empleo, código y grado. No contendrá ninguna otra información ni se solicitará algo adicional, solamente eso. El censo va a tener unas ventajas que, bueno, eso se hablará en una webinar más adelante, pero importante tener en cuenta, lo vamos a cruzar con la Registraduría Nacional del Estado Civil, y esto es muy importante que se tenga en cuenta. El aplicativo nos va a permitir que una vez el jefe de la unidad de personal diligencie los datos en esta plantilla, el sistema va a cruzar para saber si, por ejemplo, este servidor al que se le está diligenciando la información, por ejemplo, ya falleció. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque por eso hablamos de servidores activos, es decir, aquellos, perdonen la redundancia, que están vivos, que son titulares con derechos de carrera y que sea información de su empleo en el que ostentan esos derechos de carrera. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, y este proceso del censo va a estar permanentemente monitoreado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es muy importante que tengamos en cuenta que es de obligatorio cumplimiento. Nosotros expedimos una circular que establece esta obligatoriedad. ¿Cuál es el número de esta circular? En este momento ya fue aprobada por la Sala Plena de Comisionados. Estamos para la expedición de la misma, pero sí va a existir una circular que ya fue aprobada y que también va a ser parte íntegra de lo que es el manual del usuario, el aplicativo. Ahí va a estar esta circular que es dirigida y que se va a enviar a todos los representantes legales y jefes de unidad de personal. Así que es muy importante la rigurosidad de este proceso. Este es un proceso que significa mucho para la Comisión Nacional y en últimas para la carrera administrativa del país. Así que, jefes de unidad de personal,
hay que diligenciarlo, hay que estar presto desde la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cualquier duda, inquietud, nosotros las vamos a resolver. No obstante, doctora Luisa, durante todo este proceso de conformación de lo que fue la implementación, el diseño y la formulación, estuvimos, además de esta asesoría técnica que le informaba del DANE, pensamos mucho en los jefes de la unidad de personal. Es decir, que todas esas dudas que ellos pudieran tener para el diligenciamiento del censo se pudiera vislumbrar a través del manual del usuario. Así que ese manual del usuario es muy claro, establece el paso a paso para el diligenciamiento de esta información. Exacto, manual del usuario para responder algunas preguntas que nos estaban haciendo allí, que será publicado en la página web y estará disponible también a partir del 4 de junio y que será además compartido con los jefes de talento humano a través de correo electrónico. Así es. Aquí nos llega una pregunta que me parece importante también tener en cuenta, ya es muy puntual, pero nos pregunta Ludovina Mendoza, ¿las personas que a 1 de junio estén en periodo de prueba también se relacionan en el censo? No, es muy importante esta pregunta y es muy actual, ¿no? Porque la Comisión Nacional del Servicio Civil está haciendo permanentemente procesos de selección que son agrupados, es decir, que tiene una serie de entidades y se va a presentar esta situación. Entonces, las personas que están en periodo de prueba no se les va a diligenciar su información porque ellos aún no ostentan derechos de carrera. Vuelvo a repetir, ¿cuándo se ostentan los derechos de carrera? Cuando se supera un proceso de selección por méritos a través del periodo de prueba, por lo menos en el nivel satisfactorio o sobresaliente de ese periodo de prueba. En el momento en que el servidor supera el periodo de prueba con calificación en firme, desde ese momento es titular con derechos de carrera. En conclusión, los servidores que se encuentren en periodo de prueba aún no ostentan derechos de carrera, ¿no? Esto es diferente para esos procesos de selección por ascenso, que es lo que nosotros llamamos mixto, para que tampoco se me vayan a preocupar aquí. ¿Qué sucede con estos procesos de selección por ascenso? Son titulares con derechos de carrera que hacen parte de determinada entidad y en el proceso de selección por mérito se presentan a este ascenso, ellos ya ostentan derechos de carrera, ¿no? Claro. Y por ende a ellos se les va a diligenciar la información. Si es dentro de la misma entidad, no hay ningún inconveniente porque haría parte de esa entidad y efectivamente tocaría esperar si superó ese proceso de selección en ascenso, pero ya el hecho de ser titular con derechos de carrera en un empleo de inferior categoría implica que a él sí se le va a diligenciar la información. Si esta persona está en periodo de prueba, por ejemplo en ascenso, que es lo que nosotros llamamos proceso de selección cerrado también, se le va a diligenciar la información del empleo del cual es titular, porque puede suceder que al momento del corte él aún está en periodo de prueba. Entonces se le va a diligenciar del empleo del cual es titular. Ahora, si la persona, y esto es muy importante que lo tengamos presente, puede suceder y está sucediendo que yo soy titular con derechos de carrera de la entidad A, pero me presenté a un proceso de selección de la entidad B. Entonces, desde el momento en que adquiere firmeza la lista y a mí me van a nombrar en periodo de prueba en la entidad B, porque yo soy titular de la entidad A, se decreta la vacancia temporal de mi empleo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y por ende puedo presentar mi periodo de prueba en la entidad B. Si supero el periodo de prueba puedo decidir continuar en la entidad B o regresar a la entidad A. Si continúo en la entidad B, lo que se va a hacer es decretar la vacancia definitiva de la entidad A, porque ya decidí quedar en la entidad B y superé el periodo de prueba en la entidad B. Si, por ejemplo, decido volver a la entidad A, pues esa vacancia que era temporal y donde yo soy titular con derechos de carrera, pues vuelve nuevamente a estar en titularidad con ese servidor. Al momento de diligenciar la información es muy importante que tengamos esto presente, es decir, por parte del jefe de la unidad de personal. Entonces, en el ejemplo que les acabo de señalar, si la persona está en periodo de prueba en la entidad B, pero no lo ha superado, se tiene que diligenciar la información de la entidad A de donde es titular. Si ya la persona con corte a 1 de junio superó el periodo de prueba en la entidad B y definitivamente se va a quedar en esa entidad, pues la información en este caso lo diligenciaría, sería la entidad B, muy importante.
Y esto mismo sucede con la actualización en el registro público. No es la entidad A la que me va a diligenciar la información si ya yo superé el periodo de prueba en la entidad B y efectivamente decidí quedarme en la entidad B. Es muy importante que tengamos en cuenta esto para diligenciar el censo, pero también al momento en que el jefe de la unidad de personal solicite la actualización de ese servidor bajo esas circunstancias. Sí, muy importante esa aclaración y eso nos da respuesta a esta pregunta que nos hacía Iván Silva de cómo puedo solicitar a la entidad mis derechos de carrera. Básicamente, Iván, si ya cumpliste el tiempo del periodo de prueba, los 6 meses o el que corresponde a tu entidad, si ya te hicieron la evaluación satisfactoria de tu desempeño laboral, ahí inmediatamente puedes acudir a tu jefe de talento humano, la unidad de personal, para solicitar que te hagan la inclusión en el registro de carrera administrativa. Eso es muy importante, doctora Luisa, pero también tengamos presente, primero, y vuelvo y repito, cuando un servidor cuando es titular con derechos de carrera, cuando supera su periodo de prueba, de un proceso de selección por méritos, que sea o abierto o que sea cerrado, ¿no? Ya sabemos que en el cerrado ya hay un titular, pero esta persona está pretendiendo ascender en su misma entidad. Luego de que haya superado el periodo de prueba en el nivel satisfactorio o sobresaliente y esa calificación queda infirme, automáticamente ostenta derechos de carrera. Importante a tener en cuenta, no hay que hacer un acto administrativo adicional, porque también eso es muy frecuente de personas que dicen, ok, ya superé mi periodo de prueba, ahora la unidad de personal me tiene que hacer otro documento donde diga que ya yo ostento derechos de carrera. La respuesta es no. Desde el momento en que usted supera el periodo de prueba y es con una decisión en firme, automáticamente obtiene los derechos de carrera. Pero lo que decías es muy importante, ese servidor también debe coadyuvar a que su registro público esté actualizado o que se inscriba o que se cancele. Por ejemplo, en este caso, ese servidor, ¿qué debería decirle a su jefe de talento humano? Ya acabo de superar el periodo de prueba, está con calificación en firme, por favor inicie los trámites de anotación del registro público ante la Comisión Nacional, porque es ahí donde estamos teniendo el cuello de botella. El cuello de botella es que desafortunadamente algunos jefes de talento humano no están solicitando la información o la anotación en el registro público de carrera administrativa de la Comisión Nacional. Y si ellos no la solicitan, por ejemplo, en una cancelación que puede suceder, un titular con derechos de carrera se pensiona. Automáticamente el jefe de la unidad de personal debe solicitar la anotación ante la Comisión Nacional del Servicio Civil por cancelación, porque ya esa persona se pensionó y ya no es un titular con derechos de carrera activo. Ya es una persona que lo sostentó en un momento, pero esta es una causal de retiro definitiva y es que obtuvo su pensión, ¿no? Entonces, muy importante esto, servidores con derechos de carrera, hay que acudir a las unidades de personal para que efectivamente su registro público esté actualizado, y también para el censo, ¿no? Que ya sabemos que es una obligatoriedad de las entidades que hacen parte del sistema general de carrera del país, y solo tenemos 3 meses, así que es muy importante que desde ya estén las unidades de talento humano preparándose para poder diligenciar esta información, que en últimas es muy amigable. El aplicativo es muy sencillo, es un aplicativo que en verdad es muy asequible para todos los jefes de las unidades de personal que puedan diligenciarlo y que deban hacerlo como debe ser, como está indicado en el manual del usuario. Bueno, pues muchísimas gracias. Una recomendación final, un llamado a quienes nos siguen a esta hora y a los jefes de talento humano de las entidades. Condensar todo lo que hemos dicho. Comisiones de personal, ustedes también son nuestros aliados estratégicos, como lo son también los jefes de control interno de gestión, para que efectivamente las unidades de personal tengan actualizado su registro público de carrera administrativa y en especial en este caso diligencien el Censo Nacional de Servidores Activos de Carrera Administrativa del país. Son 3 meses que con esta información la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá inclusive establecer estrategias posteriores de acuerdo a la información que esté recopilada. Son 4.682 entidades
que hacen parte del sistema general, luego de las verificaciones, cruces de información y filtros que se hicieron. Jefes de unidad de personal, próximamente estaremos haciendo una capacitación exclusivamente con ustedes para que todo esto que hemos indicado hoy y lo que está señalado en el manual del usuario y cómo diligenciar y cargar la información en el aplicativo puedan tener una información adicional al respecto. Y bueno, deseando lo mejor en este proceso y muchas gracias a todas las personas que de manera activa, tanto de la Comisión Nacional del Servicio Civil, órganos de control, inclusive el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que nos asesoró técnicamente para la formulación de este Censo Nacional de Servidores Activos de Carrera Administrativa del Sistema General. Muchísimas gracias a usted, doctor Humberto, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta mañana. No quisiera despedirme sin antes extenderle una cordial invitación a todos para que nos acompañen o se conecten la próxima semana, 29 y 30 de mayo, en nuestro encuentro macrorregional, el poder de la meritocracia en los territorios. Estaremos esta vez desde Yopal brindando capacitaciones, acompañamiento sobre este y otros temas a todos nuestros servidores y a la ciudadanía en general. Quisiera dejarlos con un último video realizado esta vez por el doctor Humberto Luis García, quien va a estar además como panelista también invitado a este encuentro macro regional. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los dejo con este video. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Humberto Luis García, director de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los invitamos a los encuentros macrorregionales 2024, El Poder del Mérito en el Territorio, en donde les expondré sobre la vigilancia preventiva, correctiva y sancionatoria, así como de temas relacionados con comisiones de personal y reclamaciones laborales en segunda instancia. Es muy importante para nosotros su asistencia, los esperamos. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil.